Listo, entonces lo que habíamos revisado hasta el momento era un poco acerca del concepto de la función a trozos. Una función a trozos, pues son funciones que están partidas, que de momento se comportan de una forma y luego por alguna razón se empiezan a comportar de otra manera, que de pronto tienen un comportamiento parabólico, de pronto curvo, y luego pasan a ser lineales o constantes o de cualquier otro tipo de manifestación. Eso es algo que se acerca muchísimo a la realidad cuando queremos entender cualquier fenómeno que nos rodea, no solamente natural, sino también de tipo social, económico, financiero, estadístico, astronómico. Cualquier fenómeno resulta ser bastante cambiante siempre. Y para comprender un poquito de eso, como cuáles son las razones por las cuales cambian los fenómenos, porque finalmente eso es lo que nos importa a nosotros como seres humanos, siempre, es poder estudiar los cambios en cualquier cosa. Si ustedes se dan cuenta, las cosas que no cambian, pues generalmente no nos generan mucho interés, ¿no? Alguien por ahí tiene el micrófono prendido para que estén pilas. Las cosas que no cambian como que no nos generan mucho interés, generalmente. De hecho, como que no hay mucho que estudiar en algo que no cambia, en algo que se mantiene constante, simplemente lo asumimos como constante y ya. Pero hay muchas situaciones, el resto de situaciones que de cierta manera terminan definiendo nuestro existir, lo hacen por medio de sus cambios, ¿sí? Lo hacen por medio de sus variaciones, lo hacen por medio de sus cosas que los estén afectando de cierta manera, de cualquier manera, ¿no? Cuando nosotros queremos representar un fenómeno o estudiar sus cambios, lo ponemos en términos matemáticos. La forma de ponerlos en términos matemáticos es por medio de funciones, ¿sí? Las funciones básicamente están para podernos comunicar con el fenómeno, para poder entender qué está sucediendo ahí en el fenómeno. Eh, para ello, pues nosotros podemos tener cualquier tipo de función dependiendo a sí mismo, pues sea la situación. Les voy a mostrar entonces acá una función a trozos. Entonces tenemos acá f de x. Recuerden que entonces las funciones a trozos ya no es como tal una función así de chorro, sino que nos muestran todas sus partecitas. La idea es como, eso es como un rompecabezas, o sea, nos entregan como unas partecitas y debemos unirlas o representarlas, graficarlas para poder comprender justo en qué momento está cambiando. Entonces, por ejemplo, en este caso, digamos que tenemos f de x, entonces esto tiene 4 trozos. No hay una cantidad en específico de partes en las cuales se pueda dividir una función, porque se podría dividir en la cantidad que fuese, o sea, podrían ser 4, 5, 3, 2, no hay ningún problema, en eso no hay como tal una categoría en específico. Entonces tenemos acá una función constante igual a 1, tenemos otra que es igual a x, tenemos una que es menos x más 6, y tenemos otra que es 0. Si se dan cuenta, tanto la primera como la última, la que es 1 y la que es 0, son funciones, o bueno, partes de esa función que se mantienen constantes, son constantes, no varían, son un número como tal. Ahora, estas partecitas de acá que sí tienen variables, que son las que tienen x, pues letras, que esas finalmente son las que cambian. Si se dan cuenta, ninguna de las dos tiene como tal exponente. Eso quiere decir que nos vamos a encontrar con que ambas son funciones lineales, ambas nos van a dar líneas rectas. Desde que no tengamos ningún tipo de exponente, o sea, a la 2, a la 3, a la 4, pues lo que vamos a tener es una función lineal, es una línea recta. Ahora, entonces vamos a establecer los parámetros, ¿no? Recuerden que cada función a trozos viene con sus instrucciones, pues, de armado, como sus instrucciones de la estructura. Entonces dice que cuando la función se comporta, cuando es f de x igual a 1, es para los valores, entonces, si x es menor o igual a 1. ¿Listo? Cuando el parámetro para x, para la parte pues de la función cuando vale solamente x es si 1, bueno, esta parte cuando tiene así como intervalos, primero me toca escribirla porque si no me estalla la cabeza. Ya. Entonces este es para los valores de x que son mayores a 1, pero a su vez menores o iguales a 3. O sea, entre 1
y 3, ¿no? Mayores a 1, pero menores que 3. Entonces, 1, 2 y 3. Para acá, para menos x más 6, para esa parte de la función va a ser, sí, ahí. Listo, este dice que la función se va a comportar de la forma de menos x más 6 en un parámetro en específico, cuando x es mayor a 3 y menor o igual a 6. O sea, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Ah, no, mayor que 3, o sea, 4, 5, 6. Aunque también podemos tomar el 3 y simplemente colocarle ahí el intervalo abierto, que es lo que vamos a hacer, como para poder evaluar mucho mejor la función. Sí, a veces no dice igual, pero la única diferencia no es que no tomemos ese punto, sino que al intervalo o lo colocamos abiertico o lo colocamos cerrado y ya. Y finalmente, cuando la función se comporta igual a 0, es para los valores mayores a 6. Cuando los valores son mayores a 6, la función me queda constante en 0. ¿Listo? Esta es mi función a trozos. Estos son todos los pedacitos para poderla armar. Entonces vamos a establecer nuestra tabulación para luego poder graficarla, ¿no? Para poder graficarla y poder ver cómo luce ahí. Para ello, entonces voy a establecer cada una de las tabulaciones que necesito. Como son 4, entonces voy a establecer 4. Entonces, X y Y, X y Y, X y X y Y. ¿Cierto? Estas son mis 4 tabulaciones. No la pongo tan grande porque igual la idea es no utilizar muchos datos, ¿no? Con 3, 4, pues generalmente estos parámetros o los intervalos que me piden me abarcan pocos datos. Entonces, pues por eso no es como necesario hacerlo mucho. Empecemos entonces con la primera, para 1, ¿no? Entonces, para 1 dice que es cuando los valores de X son menores o iguales a menos 1. Entonces, ¿qué valores podrían ser menores o iguales a menos 1? ¿Como cuáles podrían ser? Profe, ¿es -1 o 1? Menores o iguales a 1, positivo. El profe sería 0 Pues y sería, todo número negativo. Exacto. no, yo digo que sería 1 Uh-huh. y ya 0, -1, -2, y bueno, todo eso. Exacto. Podemos coger Sería de 1 menos infinito. Exacto, desde 1 hasta menos infinito, ¿cierto? Pero acá por cuestiones prácticas, así como ustedes dijeron, vamos a coger el 1, ¿no? Vamos a coger el 1 y de ahí para abajo, entonces cojamos el 0, el -1 y digamos que el -2, ¿sí? Podemos coger 3 datos, 4, entre más datos tengamos, más imagen me va a dar en la gráfica, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. No es como que si cojo menos o más datos me queda mal, no tiene nada que ver, sino que si entre más datos yo le dé a X, asimismo la imagen que me va a botar en Y, pues va a ser mucho más grande, o sea, la gráfica que voy a obtener va a ser más grande. Aunque igual esta como es una constante, ¿sí? La constante es 1, eso quiere decir que para cualquier valor de X, Y va a ser igual a 1. 1, 1 y 1, ¿cierto? Porque eso me implica que sea una función constante. No importa en qué punto de X yo lo coja, voy a coger 1, igual Y va a ser 1, cuando X vale 0, Y también va a ser 1, ¿no? Esa es la idea de la constante. Recuerden que siempre termina siendo como una línea así. Listo, ahora miremos con la segunda. Entonces esta es la función de 1, ¿no? Esta va a ser la función de X. Entonces para la tabulación de X me dice que el parámetro es para X son los mayores a 1, ¿cierto? Recuerden que la boquita se come el mayor, entonces va a ser los X mayores a 1 y menores o iguales que 3. Mayores que 1, entonces va a ser 1, 2, 3, pero hasta 3, ¿cierto? 1, 2 y 3, básicamente. Mayores a 1, entonces igual yo voy a coger el 1, igual voy a evaluar el 1, el 2 y el 3, ¿no? Hasta ahí, no vamos a coger más porque pues esa función solo se cumple en esos parámetros, ¿sí? Hasta los valores mayores que 1, pero menores o iguales que 3. Entonces miremos, pues si X, si esto pasa con las funciones que son X, ¿no? La letrica solita.
que era lo mismo. Yo creo que la vez pasada también había una función de este tipo, que lo que quiere decir es que cuando yo tengo una función que es igual a la misma letra, a la misma variable, quiere decir que tanto los datos de X como los de Y van a ser los mismos, o sea, se repite. Entonces, cuando X vale 1, pues Y vale lo mismo de X, ¿sí? Básicamente recuerden que el valor de Y es que yo reemplace estos valores acá en la función. Mi función es X solita, no tiene nada más. Entonces, cada valor que yo tengo lo reemplazo. Entonces, cuando vale X, vale 1, entonces va a ser 1. Cuando X vale 2, Y vale lo mismo que valga X, o sea, 2. Cuando X vale 3, Y vale lo mismo que valga X, o sea, 3. ¿Listo? Eso es ahí. Eso siempre pasa cuando las funciones son como una ¿Y por sola. qué, profe? Porque acá lo que me están diciendo es que, mira, lo voy a sacar aparte. F de X igual X. Recuerda que f de X es una función que depende de X. En nuestro plano cartesiano que tenemos X y Y, que son dos dimensiones, la función que depende de X es Y, ¿cierto? F de X es lo mismo que decir Y. Eso quiere decir que acá me están diciendo que Y es igual a X. ¿Sí? Entonces, por eso, no importa qué valores yo le dé a X, me está diciendo que Y vale Ok, sí, exactamente lo mismo. entendí. ¿Listo? Es eso, ¿vale? Exactamente lo mismo. Siempre pasa cuando las funciones son como la letrica dependiente, la letrica de la cual depende, se repiten ahí los valores. Creo que en el ejercicio pasado de la clase pasada había pasado algo parecido. Listo, la tercera tabulación es menos X más 6, ¿sí? Y esto tiene sus propios parámetros, entonces los parámetros son que son para los valores de X mayores a 3, pero menores o iguales a 6, o sea, de 3 a 6, ¿no? Entonces vamos a colocar 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Hasta 6. Bueno, acá es importante tener en cuenta nuestros intervalos, ¿no? Acá dice que es desde los valores mayores a 1, ¿cierto? O sea, mayores a 1, este acá me va a quedar abierto, pero menores o iguales a 3, menores o iguales a 3. Entonces, en este intervalo va a estar cerrado, ¿cierto? Por lo que es menor o igual. Pasaba lo mismo en este caso. En este caso dice que para los valores mayores o iguales a menos 1, perdón, a 1, eso quiere decir que este intervalo va cerrado, ¿no? Recordemos que eso es muy importante, como cerrar y abrir los intervalos según lo que me diga acá la desigualdad. Hasta ahí de pronto alguien tiene alguna duda, chicos. No quisiera avanzar de pronto si alguien está confundido, confundida con algo. Profe, una pregunta. Dímelo. ¿Por qué colocas ese puntico negro y la bolita ahí sin rellenar? Listo. ¿Qué es lo que pasa? Mira que acá lo que nosotros tenemos son intervalos. Acuérdate cuando hacíamos las desigualdades, nosotros tenemos intervalos. O sea, intervalos, ¿qué quiere decir? Que esa función se está comportando de esa manera en un espacio determinado, o sea, en unos puntos determinados, ¿no? Que acá decíamos en este caso es desde 1 hasta 3. Pero entonces siempre debemos abrir ese intervalo, o sea, decir en dónde empieza y decir en dónde termina. La cuestión es que cuando es mayor o igual o menor o igual, debemos cerrarlos. ¿Listo? Por eso queda cerradito acá, porque por ejemplo acá nos decían que son para los valores de X menores o iguales que 3. Entonces en 3 lo voy a cerrar, ¿cierto? Acá, ¿por qué me quedó abierto? Porque como es los valores mayores que 1, no dice mayor o igual, sino solo mayores que 1, entonces lo dejo abiertico. ¿Listo? En este caso quedó cerradito porque como son menores o iguales a 3, entonces por eso ahí sí lo cierro. ¿Listo? Espero, no sé si respondí de pronto tu duda o... Sí. Listo, mi vale. Ahora vamos a ver qué pasa con esta función. Tenemos menos x más 6, entonces el parámetro dice que son los valores entre 3 y 6, ¿no? Entre 3 y 6. Entonces vamos a evaluarlos acá entre 3 y 6, pues va a ser 3, 4, 5 y 6. Vamos a evaluarlo en la función. Ay, yo no tengo acá la calculadora. Bueno, si ustedes tienen por ahí calculadora para que me puedan ayudar, por favor, vamos a reemplazar cada uno de los valores. Entonces empezamos con el primero.
El primer valor es 3. Entonces nos vamos a la función, ¿no? Entonces va a ser menos 3 más 6. Bueno, eso no necesita calculadora, la verdad. Entonces, menos 3 más 6, eso va a ser menos por más menos, o sea, ¿qué resto? 3. Exactamente. 3 y le colocamos el signo del mayor, o sea, el mayor es 6, es positivo. Entonces acá va 3. Ahora cuando vale 4, entonces cuando vale 4 va a ser menos 4 más 6. 2. Eso nos da 2. 1 ¿Cuánto y vale 0. 5? Entonces menos 5 más 6. 1 1. Ah, bueno, acá me faltó colocarlo. y 2. 0. Y menos 6 más 6, menos 6 más 6, eso nos da 0. 0. Exactamente. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo son los intervalos acá. Entonces acá dice que empieza en 3 abierto. Acá es en 3 abierto. Y termina en 6 cerrado, ¿no? Cuando X vale 6 es cerradito. Listo. Finalmente, entonces tenemos nuestra última función. Nuestra función es de 0, ¿cierto? Es una función constante en 0. Entonces dice que son para los valores mayores a 6. Entonces voy a utilizar 3 de prueba. 6, 7 y 8. En Y, pues como esto es una constante también, pasa lo mismo que con el 1, como es una constante, quiere decir que no importa qué valores yo tenga en X, siempre en Y va a ser igual a qué. Eso pasa con las constantes, con todas las constantes. Al mismo, ¿no? 6, 7, 8. No, Profe, pero pero ahí no a estaría 0, mal a 0. No, bueno, porque a dice 1. que X son mayores a 6. Ujú. Ajá, pero, o sea, son mayores, o sea, tipo no lo toma. Ah, Sería sí, 7, sí, 8. sí, sí. Entiendo a lo que te refieres, pero recuerda que acá estamos igual tomando esos valores, pero dejamos el intervalo abierto. O sea, claro, decimos, no Ah, ok, estamos sí, tomando ya, este ya te valor, entendí. ajá, pero lo evaluamos, es para ver qué pasa ahí. Sí, como que no lo cerramos, pero igual evaluamos esa cantidad. Es importante ver qué sucede ahí, porque justo en esos valores es donde se conecta con las otras partes. Entonces, por eso es importante como ver qué está sucediendo ahí. ¿Qué pasa? Como esta es una función constante, o sea, es un número, no es una letra, acá que Dana decía, colocamos exactamente los mismos números. Pero eso Sí, sí, solamente entendí. pasa, ajá, cuando tenemos es como tal la variable, ¿sí? Como la letra. Pero como acá tenemos un numerito, que es una constante, entonces lo que hacemos es que para todo, no importa qué valor en X tengamos, para Y siempre va a ser 0. Eso es una constante, a eso se refiere con constante. No importa cuánto tú avances en X, en Y siempre va a ser ese valor. Bueno, en este caso es 0 o al principio era en esta partecita era 1. Vamos a mirar los intervalos, entonces acá dice, simplemente tenemos un intervalo que dice que son valores mayores a 6, entonces en 6 voy a poner mi intervalo abierto, ¿no? Abierto porque yo no tomo como tal ese valor, lo estoy utilizando para evaluar qué pasa en la función justo en ese punto, pero no lo estoy tomando, entonces por eso me queda abierto. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda, chicos, con lo que hemos hecho, chicas, con la tabulación? ¿Alguna en específico No, les... señora. Listo, alguna, si de pronto alguna de estas funciones en específico les genera como duda, me cuentan. Tomen los apuntes hasta ahí, por favor, para poder graficar, porque no creo que ahí me alcance la gráfica. Entonces, tomen los apuntes.
¿Alguien de pronto falta por tomar apuntes? Diga yo. No, señora. Listo, listo, listo. Entonces voy a pasar a graficar, pero entonces me voy a llevar acá mi tabulación. Me voy a llevar la tabulación a otra hoja. Listo. Bueno, para graficar yo generalmente lo que miro es cuáles son los puntos máximos como para generar mi gráfica. Entonces acá en Y lo máximo que alcanzamos a tocar es como 3. Entonces no es muy alta, no es una gráfica muy alta. Voy a hacerla algo así, no hay lío. En X el máximo dato que tenemos es 8 positivo. Entonces igual la voy a hacer como extendida, no me va a preocupar mucho por esto. Ya saben que para no ponerle las rayitas, cada cuadrito va a ser una unidad. ¿Listo? Es 1, 2, 3, hacia el otro lado es -1. Bueno, ustedes ya entienden ahí como para no ponernos a hacer las rayitas. Entonces, listo, vamos a empezar a ubicar cada uno de los puntos según cada una de las funciones. La primera dice que cuando X vale 1, o sea acá, Y vale 1. Chas. Ay, perdón. Arriba. Cuando X vale 1, Y vale 1. Cuando X vale 0, Y vale 1, porque eso es una función constante. Cuando X vale -1, Y vale 1. Cuando X vale -2, entonces -1 menos 2, Y vale 1 también. ¿Sí? Ahí queda mi función constante. Chas, la voy a trazar acá. Bueno, eso no quedó muy encimita. Acá. ¿Listo? Ahora, bueno, acá voy a establecer mi intervalo, es importantísimo. Entonces, cuando X vale 1 y Y vale 1, este intervalo era cerradito, una bolita cerradita. Perfecto. Ahora, miremos la segunda gráfica. La segunda función dice, cuando X vale 1, Y vale 1 también. Entonces, este es un punto acá en común, ¿no? Pero ese va a ser un intervalo abierto que ahorita se lo vamos a poner. Chas. Cuando X vale 2, Y vale 2. Entonces, cuando X vale 2, Y vale 1, 2. Acá. Cuando X vale 3, Y vale 3. Entonces, 1, 2, 3 en X. 1, 2, 3 en Y. ¿Listo? Y ahí sale mi siguiente función. El siguiente trozo, pues, de la función. Bueno, esa línea no me quedó muy chévere. Tener en cuenta que entonces acá, como esto tiene acá un intervalo abierto en esta parte, entonces yo se lo pongo por encimita. Acá sí, chas. Listo, este es un intervalo abierto, pero también cuando X vale 3 y Y vale 3, tenemos un intervalo cerradito. Entonces ahí va la bolita cerradita. Ahora, acomodemos la tercera función. Entonces la tercera función dice, cuando X vale 3, 1, 2, 3, Y vale 3. Cuando X vale 4, 1, 2, 3, 4, Y vale 2, 1, 2. Cuando X vale 5, 1, 2, 3, 4, 5, Y vale 1, acá. Cuando X vale 6, Y vale 0. Entonces, cuando X vale 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y vale 0. O sea, no se levanta, queda ahí sobre el eje. Y trazamos la gráfica acá. Otra línea recta, si se dan cuenta, esta es negativa porque esta función era negativa. Por eso es una línea recta que cae. Entonces ahí tenemos una caída, una pérdida de algo. Entonces acomodamos acá nuestros intervalos cuando X vale 1, perdón, cuando X vale 3, 1, 2, 3 y Y vale 3, acá era abierto. Entonces ponemos acá como nuestro engranaje. Y el último acá era cerradito. Chas. Finalmente nos queda acomodar esta última partecita de la función. Entonces esta parte me dice que cuando X vale 6, Y vale 0. Entonces cuando X vale 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y vale 0, o sea, queda ahí. Cuando vale 7 vale 0, o sea, ahí no se levanta.
Cuando X vale 8, Y vale 0, o sea, ahí no se levanta. Eso quiere decir que la última función, la última parte de la función va a estar sobre el eje de las X, ¿no? Va hacia allá. Y acá tenemos el intervalo abierto del principio. Chas. Y listo, eso es todo. Hay que graficar nuestra función en cada una de sus partes. Acá podemos ver cómo es un fenómeno que se mantuvo constante al principio, luego tuvo como una escalada, como que subió, como que aumentó algo de su comportamiento, hasta un punto crítico. ¿Cuál es ese punto crítico? Cuando X vale 3 y Y vale 3, ¿no? Hasta ahí fue lo máximo que aumentó, que subió, y a partir de ahí empezó a decaer en picada. Cayó en picada hasta el punto en el que X vale 6 y Y vale 0, porque acá luego se volvió a estabilizar. Si ustedes se dan cuenta, este tipo de gráficas realmente las vemos, las podemos encontrar en cualquier fenómeno. De hecho, nuestros ritmos cardíacos suelen ser así, tienen unas variaciones de más o menos de ese tipo. Para quienes de pronto tengan pensado también, quienes tengan pensado estudiar medicina, de seguro no, se van a encontrar las partes de matemáticas que van a estudiar, van a ser muy relacionadas a esto, entender cómo varían ritmos vitales de esta manera, ¿no? Siempre van a ser funciones que se parten en trozos. No sé si hasta acá hay alguna pregunta respecto a la gráfica en específico. ¿Sí quedó claro? Y básicamente lo que hicimos fue unir los punticos y en los intervalos en específico que acá teníamos, pues si eran cerrados, les ponemos cerrado. Y si de pronto ahí comenzaba la próxima y empezaba abierta, le ponemos el intervalo abierto enseguida. Listo, entonces voy a detener por acá la grabación.